¿Qué te traje? Club de París. Club de París. Hola. Hola. ¿Qué es esto? Erotic Art. Erotic Art. Sí. Primavera erótica. ¿Qué tema sobre el que Nada. sabemos poco, Pocón, no? Pocón. Bueno, por eso mismo hoy vamos a conversar sobre letras ardientes. Vamos. ¿Listo? Estamos en un jardín. Un jardín de penes de muchos colores. Porque es una primavera erótica. Así se llama la muestra. Exactamente. Y el eslogan es que las flores hablen por sí solas. Y Mira, hablan por sí solas. sin hablan duda. totalmente. Este es el más lindo porque tiene como lucecitas y me gusta la combinación del Todas verde tienen con el luz, rosado. Todos tienen luces. Sí, pero tiene luces como brillitos Hay un montón de adentro. florcitas alrededor, sí, Bien. como más directo. Bueno, tengo, hablando del tema de erotismo en la literatura, no ya en el arte, te quiero leer un pequeño poema de Idea Vidariño. Tiene varios que hacen alusión al tema, pero te voy a leer este que es el más corto. Se llama 6. Entonces todo se vino, y cuando vino y me quedé inmóvil, tú te quedaste inmóvil, lo dejaste saltar quejándote 6 veces. 6. Y no sabés qué hermoso. Es divina. Una crack. Sí, es divina, ¿Cómo dice? es linda, es todo. Sí, es todo. La amamos. Sí. Y qué jugada que fue siempre, ¿no? Sí, siempre, la verdad que sí. ¿Sabés bien que fui a hablar con Ercole Lizardi, que es un escritor exclusivamente de literatura erótica, que tiene tiene su propia editorial que se llama Los Libros del Inquisidor? Y estuvimos conversando un poco sobre lo que es erotismo y pornografía, la diferencia. Y bueno, yo leí un poco antes y leí uno de sus libros que tiene un personaje que es un fauno, que te va a encantar. Bien. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la literatura erótica? ¿Qué fue lo primero que te acordás que hayas leído? La literatura erótica no lo recuerdo. En realidad mi acercamiento a la literatura fue a través de la literatura policial, como tanta gente de mi generación, y en particular a un tipo de policial en el cual el erotismo estaba vigente y lo percibí, entendí la onda. El primer libro erótico, el libro que hoy, con la perspectiva de los años, me doy cuenta que es esencialmente literatura erótica, fue Agostino, el libro de Moravia. ¿Te acuerdas de Alberto Moravia? Sí, Alberto Moravia sí, pero no el libro. El libro, bueno, es la historia del despertar sexual de un chico con la referencia de su madre. ¿Y por qué decidiste ir por ese camino en tu literatura? Es decir, a la hora de escribir. Por rebeldía, básicamente por rebeldía. En los años 60, cuando yo era un muchacho, la mayor parte de los productos culturales que tenían algo que ver con, o que implicaban alguna forma de erotismo, jugaban a la elipsis. Entonces todo sucedía de determinada manera hasta que corte. Y eso era sumamente frustrante y sumamente irritante. ¿Por qué en el momento en el cual las personas van a tener un intercambio profundo en el nivel erótico, en el nivel de la piel y en el nivel espiritual que implica la erótica, por qué desaparece toma de pajaritos, árboles? La verdad es que me parecía irritante y sentí desde entonces un deseo de rebelarme contra eso, de hacerlo al revés, de hacer Explícito. No tanto explícito, de hacer lo que Godard decía que él hizo en Pierrot Le Fou, que era agarrar una novela policial y filmar no las escenas fuertes del policial, sino lo que pasa entre las escenas fuertes. Yo pensé lo mismo, vamos a... si escribiera,
porque no pensaba en esa época en escribir. Si escribiera o si hiciera películas, haría lo contrario de esto que me irrita tanto. ¿Qué pasa a nivel de las editoriales? Tú fundaste una editorial. Bueno, no exactamente, pero sí he participado en algo que en realidad es decisiones de utilizar el dinero de personas que están dispuestas a financiar la cultura sin fines de lucro. Los libros del Inquisidor entrarían en... Está organizada de esa manera. Está organizada de esa manera. Sí. Y ahí Hay personas que les interesa la cultura y que no les interesa figurar y que no les interesa el retorno del dinero, sino que están dispuestos a invertirlo si es necesario a pérdida. Pero eso existe en todas las artes, ¿no? Sí. No solamente eventualmente en la creación de una editorial, existe en todas las artes. ¿Cuál es la diferencia entre erotismo, pornografía, sexualidad? ¿Cómo? Porque estábamos con esa discusión con Virginia. Todos sabemos qué es la pornografía. La pornografía es un sistema de representaciones que puede ser con palabras o puede ser con imágenes, cuya finalidad es exclusivamente mostrar la sexualidad, mostrar el acto sexual en todas sus formas y variedades y detalles, porque eso es lo que hace, no tiene otra cosa que hacer, no quiere hacer otra cosa. Y además el consumidor de pornografía nato, el que le gusta la pornografía, que está dispuesto a pagar, si viene mezclada con algo más, no le gusta. Quiere pornografía, el tipo quiere pornografía, todos sabemos que es la pornografía. En cambio, lo que llamaríamos arte erótico o literatura erótica, dado el caso, yo lo defino de esta manera. Lo defino como un género, es un género específico, cuyo interés central está en la cuestión del erotismo y de la sexualidad y del deseo, pero viéndolo en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Y si es arte o no es arte, ese es otro problema, ¿no? Pero lo que importa al hacer una definición de un género es que sea lo más abarcativo posible. Claro. Por eso que yo te lo defino de la manera más amplia posible. Una última pregunta. ¿Dónde encuentro un fauno? En el fondo de tu corazón. Bueno, muchísimas gracias. A la orden, querida. ¿Sabés que Ercole, después que terminamos la entrevista, me dice, y no me preguntaste nada sobre los uruguayos y la sexualidad y el erotismo? Es verdad. Y yo le dije, sí, tenés razón, en realidad lo tenía pensado, pero después nos fuimos por otros temas. Y me dice, bueno, somos muy pacatos, los uruguayos somos muy pacatos. Él dice que él publica muchísimo más en Argentina que acá. Me dijo como que, bueno, que acá era muy difícil vender literatura erótica. ¿Cuándo habrá surgido la pacatería, no? No tengo ni idea, pero sí he leído que los griegos y los romanos, por ejemplo, tenían una sexualidad muchísimo más abierta y libre que lo que tenemos hoy nosotros. Bueno, hablando de sexualidad abierta, está el libro Amores Prohibidos de Graciela Mántaras, que ahí está todo. Libro póstumo, además, ¿no? Sí, sí. Fuimos a hablar con Alicia Torres, que fue de las primeras que leyó el manuscrito cuando todavía no estaba publicado. Vamos a hablar con ella. Dale. Alicia Torres nació en Montevideo en 1952. Es periodista cultural, ensayista, crítica literaria y docente. Es egresada en literatura del Instituto de Profesores Artigas y magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
Ha colaborado en varios medios de prensa, radio y televisión. Desde 1992 escribe en el semanario Brecha y tiene una columna literaria en Radio del Sol. Bueno, Amores Prohibidos de Graciela Mántaras, lo leí hace muy poco, pero sé que vos me contarás un poco la historia, pero se publicó después de que ella ya hubiese fallecido, después de que falleció. Sí. Y vos lo leíste antes de eso, vos tuviste como un encuentro con ese texto antes. ¿Te escandalizaste? Graciela Mántaras murió en 2008. Sí. Y el libro se publicó el año pasado. Lo publicó su hijo, Sí, Gonzalo Gonzalo. Yeravide, que decidió publicar ese libro. Cuando Graciela escribió esa novela erótica, súper erótica, de un erotismo que yo creo que es el erotismo más radical de lo que se publicó en este país en cualquier época, era inspectora nacional de literatura. Ya había estado destituida por la dictadura, durante la dictadura. Y ella se lo mostró a algunos amigos y a algunas amigas. Los amigos, hombres, en general le dijeron no lo publiques. Yo creo que un poco porque se asustaron, porque realmente era una voz femenina que hablaba con todas las letras, que mostraba todo lo no mostrable, que utilizaba palabras para todo lo innombrable que tiene que ver con el sexo y con lo que se hace dentro de la habitación a escondidas. Y las mujeres le dijimos que nos parecía bárbara, que decidiera ella, que decidieran las editoriales, porque no sabíamos cuál podía ser la reacción que pudiera tener. El problema también era que podían echarla de su trabajo de secundaria. Creo que fue acertado, porque creo que no estaba preparado. Capaz que eso no está bien decirlo. Creo que el público no estaba preparado para leer una novela donde una voz de mujer fuera tan desembosadamente sensual y erótica. Aunque había una tradición en nuestro país, si vamos a Delmira Agustini, ya había unos versos y unos poemas de una fuerza erótica grande, pero estaba dicho todo simbólicamente. No, Delmira ella utilizó símbolos modernistas, que era lo que había en esa época. Ella utiliza un lenguaje descarnado. Claro, ese lenguaje descarnado que tiene como para salvarse, aunque por momentos, páginas y páginas y páginas de actos sexuales variados y de todas las diferentes formas de encarar el acto sexual. Que hay un lenguaje muy cuidado. A eso quería ir. El tema está bien los lenguajes, las partes de los encuentros sexuales, pero también hay un juego que yo siento que ella jugó mucho con el lenguaje, inventa palabras, hay enumeraciones larguísimas, frases larguísimas que no molestan. A mí me gustan las frases cortas, sí, pero que le dan una musicalidad al texto. Yo creo que eso es como que acompaña. Es como si estuvieras en un continuo acto sexual, más allá de que estuvieras describiendo eso o no. ¿A vos te pasó eso? Sí. Porque además, ¿sabes? Una de las tantas cosas que ella hace en esa novela, que es una novela total, al estilo de las novelas del boom latinoamericano, que cabía el mundo entero en esa novela, porque no es solamente una novela erótica, es una saga familiar, es una novela donde hasta los dioses del Olimpo tienen participación. Sí. Afrodita es la diosa que propicia los amores de Eduarda y Edward, porque quien elige a Afrodita, a la escriba uruguayita, porque hay algo de autoficción, también hay de todo, para que escriba la historia de esos amores. Pero entonces lo que hace Graciela Mántaras, que vivió la vida enseñando literatura, estudiando literatura, escribió libros de teoría y ensayos, es utilizar todo el background que tenía de poesía, por ejemplo, los personajes están hablando y un personaje dice un verso que puede ser de Pablo Neruda, que puede ser de Amanda Berenguer, que puede ser de Verlaine, de cualquier autor de cualquier parte del mundo. A veces entrecomillado, que entonces el lector dice, esto no le pertenece. A veces dice, como dijo, no sé, Rubén Darío, y pone un verso de Rubén Darío. A veces no hay nada que lo diga. Pero entonces, claro, la cadencia de los versos de tantos poetas, en los discursos de los personajes, que dicen lo que quieren decir, pero además hablan con la voz de otros poetas, eso hace que tenga como unas resonancias del lenguaje y de la literatura y del erotismo visto por muchos autores y autoras, que le da más contundencia y más espesor al libro. Otra cosa que me llamó mucho la atención es
esa cosa como muy fuerte de activismo de los derechos de la mujer en la cama. Era una relación donde el hombre y la mujer exigían y daban como muy proporcionalmente. Hay solo una cosa que ella adopta el nombre de él, ¿no? Sí. Pero vos sabés que eso es muy gracioso. Cuando ellos se conocen, y digamos cómo se conocen, porque es increíble, Edward es un escocés. No olvidemos que también acá hay una inspiración basada en la historia real de la familia de Graciela Mántaras. Sí. Por parte materna, la ascendencia era escocesa, los McLaren. Y este Edward McLaren llega a Montevideo por asuntos comerciales y tiene mucha plata, libras esterlinas. Llega a Montevideo a mediados del siglo XIX. Ella es una adolescente virgen y protegida por un hogar súper católico, súper conservador, de alta alcurnia de nuestra sociedad pacata de mediados del XIX, y se conocen en una gala del Teatro Solís, están en el foyer, él esperando a alguien, ella ahí. Ese encuentro es increíble. Es increíble. Se miran y él, que era un hombre, un don Juan además, mira a la adolescente bella y bien vestida y todo lo demás. A vos misma. Sin mediar palabra cruza el foyer del Solís, la toma del brazo, la mete atrás de la ropería y tienen un acto sexual de una violencia inusitada que ella acepta encantada. Feliz. Que ella acepta encantada, una niña que no salía a la calle sola. Nunca había salido con familia o con el ama que la protege, la servidumbre. Y entonces cuando termina el acto sexual intercambian las tarjetas con los nombres. Maravilloso. Saben quién es el uno y quién es el otro. Y él le dice, mañana, las primeras palabras, mañana voy a tu casa a pedir tu mano. ¡Tan! ¡Parán! Y los padres de ella quieren morir, porque además un protestante, anglicano, extranjero, también que era con mucha plata y eso venía siempre bien. Tienen que aceptar, no los quieren casar en la catedral, porque por todas esas cosas que dije del hombre y porque no hubo un noviazgo largo y un compromiso, como los mandatos culturales y sociales de ese momento exigían. La cuestión es que se casan y viven 20 años una historia de amor, porque hay amor, no solamente sexo, de mucho amor, tienen hijos, y adornan todas sus relaciones sexuales, sus vínculos sexuales y su voluptuosidad de cuestiones que hacen al texto más encantador, y hay rituales que ellos siguen, hay muchos cuadros, pinturas que traen de sus viajes a Europa de mujeres desnudas, hay muchos espejos, hay sábanas y colchas y almohadones de telas de las más suaves, de las sedas y de los terciopelos. Hay toda una cosa sensorial que no es solo el sexo, la sensualidad está en todos lados, y ellos viven ese erotismo hasta que va a terminar. No decimos nada. Me encantó charlar contigo. Igualmente, Muchas gracias. Virginia, gracias a vos. Alicia Torres no tiene desperdicio. Le tenemos que pedir que escriba, ya escribe. Sí, pedir que escriba un libro sobre las intimidades de la intelectualidad uruguaya. Me encanta. Eso sería genial. Sí, la verdad Bueno, que sí. dejamos atrás Sí. el jardín de los penes. Pero nos vinimos a otra galería con otros horizontes eróticos. Perfecto. ¿Te Antes gusta? de entrar, me encanta. Sí. ¿Vos sabés lo que es el posporno? Ni idea. En el próximo bloque lo vamos a averiguar. Viste, Vir, que esta galería es
es más grande Sí. y además es más ecléctica. Es decir, tenemos otro tipo de arte, no solamente arte erótico, sino que además hay otro tipo de cosas. Me encantan los colores. Hay de todos de colores. todo, muy vibrante. Mira acá. Ay, mira estos caballitos. Podrían ser juguetes de cuando éramos chicas. Los Little Ponies, que yo ya era grande Sí, con los sí, Little éramos Ponies. medias Sí, sí, grandes. no me Vamos. vengas con que vos jugaste con los Little Ponies porque no. Bueno, no. Bueno, yo soy más chica que vos, capaz que sí. Un poquito más chica. Bueno, estos son Little Ponies brillantes. Exacto, de coloridos. Decime, cuando vos eras chica, Sí. ¿cómo fue la charla? ¡Pah! Y nada que ver ahora, ¿no? Era... No, yo no sé si hubo la charla. Eran cosas que te contaban tus amigos o que escuchabas y que tampoco podías creer mucho. Yo no tuve nunca, creo, la charla. Yo tengo la sensación de que hubo alguna charla. Hubo sí un libro que yo sentí que mamá hizo así como que... Me lo dejó... Ahí va, aprendé. Me lo dejó ahí como circulando. Y yo tenía una fantasía de cómo era el acto sexual, que yo me imaginaba a mi papá flotando, muy García Márquez, flotando ¿Sobre tu mamá? sobre mi madre. No había contacto. Ah, muy bien. Era todo- Eso me parece muy sano. Muy sano, ¿no? Exacto. No, yo creo que más bien había miedo alrededor de eso. Ojo, con todo lo que puede pasar. Ojo. Entonces me iba así. Pero otras épocas. ¿Te acordás, Vir, que a vos te llamaron la atención estos caballitos hermosos? Sí, divinos. Bueno, el autor de estos hermosos caballitos es el autor del hermoso jardín que estuvimos recorriendo hoy más temprano. Mira. Para que veas cómo puede evolucionar, ¿no? Sí, El- ir cambiando. ir Es cambiando, ecléctico, exacto. diferentes Ahí va. encares. Exacto. O sea que ¿Sabes que el tema de los niños y la sexualidad y cómo explicarlo, hay como una necesidad de los padres sí. de saber? Sí, y de encontrar información Sí, veraz, sí. calificada. Sí, y que acompase los Los tiempos de tiempos de ahora. hoy, claro. Sí. Vamos a hablar con una librera que la tiene Dale, clara. Me encanta. Vera Navrátil nació en Montevideo en 1989. Es actriz egresada de la EMAD. Desde su espacio Ludosóficos, Vera promueve la lectura y el pensamiento crítico entre los niños, jóvenes y sus familias, con talleres y una cuidadosa selección de libros infantiles y juveniles. A veces me llaman madres y padres y me dicen, Vera, mira, necesito un libro que hable sobre sexualidad. Mi hija tiene 9 años, mi hijo tiene 8 y necesito información. Y además no quiero hablar mucho conmigo, entonces, ¿qué me podés ofrecer? No es pavada, porque creo que tiene que haber un filtro fino que elija libros que tengan buena información, pero a su vez que no se alejen tanto de su lector, que es niños, niñas y preadolescentes. Y en este caso les voy a recomendar 2 libros que me parecen una joya de este tema, que es Cuéntamelo todo y Cuéntame más cosas. Son libros, ¿por qué son tan particulares? Porque estos libros están hechos de preguntas elaboradas por niños, de curiosidades y de preguntas exploratorias de niños y adolescentes. Entonces, las respuestas son posibles respuestas, pero sobre todo es un libro que permite el diálogo, el intercambio, que pone un poco de humor sobre la mesa y sobre todo preguntas auténticamente hechas por niños. Les voy a compartir algunas de ellas, como ¿cómo tienen sexo los que van en silla de ruedas? ¿Puede romperse el pene? ¿Puede tener hijos una abuela? ¿Se tienen hijos cada vez que se tiene sexo? ¿Cuántos espermatozoides produce un hombre? Los recomiendo. Segunda recomendación, El rojo es bello. También es un libro que va a explorar sobre el mundo de la menstruación y no solo es para niñas. Es para niñas, niños, adultos y todas personas que estemos vinculadas con la sexualidad y con el vínculo corporal. Este libro está escrito por Lucía Sámolo y lo que hace ella es
componer este libro en un ritmo de novela gráfica. Vamos a encontrar casi un diario donde ella va a plasmar preguntas, respuestas que tienen que ver con derribar ciertos mitos y miedos y hacer de este tema un tema que no sea tabú y que sea parte del día a día. Mi tercer recomendado es Sopa de Abuelo. Sopa de Abuelo, el autor es Mario Satz. Es una novela corta y poderosa porque pone sobre la mesa temas un poco incómodos, que es la adolescencia, el vínculo con padre y madre. Y hay un protagonista que es un abuelo que salva a esta adolescente, y no es que la salva de la adolescencia, la salva de un vínculo problemático con la alimentación. Este abuelo, a partir de la cocina y la pintura, va a acercarse a esta adolescente y va a mostrarle las maravillas de la vida y sobre todo los vínculos amorosos. Es un libro que recomiendo mucho porque habla de la autonomía de los adolescentes, habla de las decisiones que cada uno toma sobre su propio cuerpo, sobre sus vínculos, y problematiza un poco la vida cotidiana, pero que también tiene sus sabores, y este abuelo lo viene a poner de manifiesto con una sopa. Haber ¿Alguno de tenido esos esos libros? libros, sí. Hubiera sido bueno. Cuéntamelo todo, me interesó mucho. Sí. Están buenísimos. La verdad que las recomendaciones de Vera siempre son acertadas. Pero bueno, yendo un poco más a la literatura erótica adulta, D.H. Lawrence, que acá están las obras completas, pero nos interesa especialmente El amante de Lady Chatterley, que es el que generó, esto con el que empezó todo, el que tiró la bomba. Sí, ¿sabés qué? La primera vez que yo lo leí, tendría 14 años, fue la única vez que lo leí. Era adolescente y sentí realmente, ahí sentí que yo estaba como cruzando, leía y miraba por arriba del hombro como diciendo que nadie me vea leyendo esto. Leyendo porque se me arma. Sí. Bueno, a propósito, yo te quería contar un poquito de la historia